Muy buenas a todos. En este tema de estadística, después de haber visto la parte más teórica, que ya la hemos visto en clase, vamos a ver ahora cómo se realizaría una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias vamos a poder hacerlo con datos aislados, si no son muchos, o también con datos recogidos en intervalos, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo de cada uno de ellos. Si tuviéramos no demasiados datos, como podría ser, por ejemplo, este caso, ¿vale? Pues tendríamos, y además no se diferencian mucho entre ellos, vemos que el más pequeño sería el 0 y el mayor de ellos pues sería el 5. ¿Vale? Si tenemos datos aislados como este, pues lo que tenemos que hacer es fijarnos primero cuántos números hay. Vemos que existe el 0, también existe el 1, también vemos el 2, vemos el 3, el 4 y el 5. Y ya lo que pasa es que se van repitiendo esos números, ¿vale? Pero en principio tendríamos todos esos números. Todos esos números tendríamos que ponerlos dentro de una columna. Esa columna vamos a llamarla X sub i. Esa X sub i luego la colocaremos dentro de una tabla de frecuencia. Esa tabla vamos a hacerla mejor en una hoja de cálculo. Yo voy a usar en este caso Excel. En el colegio podremos usar cualquier otra tabla o cualquier otra hoja de cálculo que es perfectamente válida. Y habría que realizar un recuento de cada uno de esos datos. Lo podemos hacer, por ejemplo, tachando. Si vemos que el 0 se repite dos veces, tenemos así un 0 y otro 0, lo tacharíamos y haríamos ese recuento de 2. Para el 1, pues tendríamos que ir contando 1, 2, 3, 4 y 5. Vemos que en este caso habría 5 veces repetidos el número 1. El 2, pues haríamos lo mismo, 1, 2 y 3. Para el 4, aquí tendríamos los 3, evidentemente. Para el 4, pues, para el 3 después, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tendríamos 6 de recuento. Para el 4 contamos 3 y para el 5 contamos 1. Lo vamos tachando hasta que tengamos todos los números tachados. Así empezamos nuestra tabla de frecuencia, con una X sub i y luego con una frecuencia. La frecuencia es F sub i. Se le da el subíndice con la i latina porque esa i latina la i iría desde el 1, desde el X sub 1 hasta el X sub 6 en este caso. Este sería X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5 y X sub 6. Aquí no tiene nada que ver el subíndice de la X con el número que estamos contando, ¿de acuerdo? Porque aquí los datos son desde el 0 hasta el 5, pero podrían ser, por ejemplo, desde el 12 hasta el 17, ¿vale? O desde, si queremos, por ejemplo, contar las edades de unos alumnos de secundaria, pues nuestras X empezarán en el 11, cuando entramos en primero de eso, hasta los 18, cuando terminamos en segundo de bachillerato, ¿vale? Esa X no tiene nada que ver con el subíndice. Esa Y, pues irá desde el 1 hasta el número de datos que tengamos. Tenemos 6 datos que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Todos estos son 6 datos, pues tendremos en este caso 6 variables. Y cada una de ellas tendrá asociada una frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces para la X sub 1, que es el dato 0, tenemos una frecuencia sub 1 que sería el 2. 2 porque es el número de veces que se repite ese dato. Pues con eso simplemente hacemos una tablita, empezamos esa tablita con los datos que tenemos. Tenemos el dato del 0 y ese 0 se repite dos veces. Pues colocamos en una columna el dato, el 0, y en la siguiente columna el número de veces que se repite. Así de sencillo. Y luego tendremos que hacer también tablas agrupando en intervalos si los datos son demasiado dispares o si se separan demasiado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla no vamos a ponernos a contar igual que antes, simplemente deciros que se ha tomado un recuento con un intervalo tomado entre el 180,5 y el 184,5. Aquí, como vemos que los números son enteros, son exactos, pues tendríamos que tener en cuenta el 181, el 182, 183 y también cabría el 184. ¿Vale? Aquí atrás nos quedaría el 180,5 que tenemos como principio de intervalo y el 184,5 que tenemos como final de intervalo. Pues lo mismo, haríamos el conteo y listo, ¿vale? Y lo pondríamos dentro de una tabla. El siguiente concepto que vemos es el de frecuencia relativa, que se denota por F sub R. Y la frecuencia relativa de un valor es la proporción de veces que se presenta. La proporción de veces que se presenta significa que tendríamos que ver cuántas veces se repite un dato y dividirlo entre el número total de datos. Vemos que aquí, en el ejercicio que hemos hecho antes, tenemos en total, pues son 4 columnas y 5 filas, 5 por 4, 20 datos en total. Esos 20 datos en total nos va a servir para hacer la proporción. En el caso del 0, que veíamos que se repetía solamente dos veces,
Pues para calcular cuál es su frecuencia relativa, deberíamos dividir el número de veces que se repite entre el número total de casos, que ya lo hemos visto arriba, lo hemos explicado arriba, que sería en este caso 20. ¿Vale? Pues 2 entre 20 es lo mismo que 1 entre 10, que es lo mismo que 0,1. Nos dicen aquí, evidentemente, que si multiplicamos por 100, pues la frecuencia, vamos a obtener el porcentaje o la frecuencia porcentual. El 0,1 multiplicado por 100 va a equivaler al 10% de los datos. 2, evidentemente, es el 10% de 20. ¿Vale? En este caso, vamos a decir también que los 20 datos que tenemos lo podemos sacar de sumar directamente o de calcular directamente sobre la tabla de frecuencia que hemos hecho previamente, o también de hacer la suma de toda la columna de las frecuencias. Porque claramente si el 0 se repetía 2 veces, el 1 se repetía 5, el 2 se repetía 3, etcétera, 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 aquí tendremos que el número de veces que se han repetido todos los casos, pues tiene que ser en este caso el número total de datos que tenemos dentro de nuestra tabla. Si hiciéramos la suma de todo esto, pues evidentemente nos da también 20. 2 más 5 es 7, 7 más 3 es 10, 16, 19 y 20, ¿vale? Esos serían todos los datos. Para calcular el resto de frecuencias relativas, lo único que deberíamos hacer es el mismo procedimiento, pero con cada una de las frecuencias. Para el número 1 se repetía 5 veces, pues 5 volvemos a dividirlo entre el número total de elementos, que serían 20. Calculamos y esto sería el 25%. Y así sucesivamente con todos los demás. Y el siguiente concepto que vamos a explicar es el de frecuencia acumulada. Aquí nos hablan que cuando los valores de una variable están ordenados de menor a mayor, ese sería el primer paso, es decir, tenemos aquí el 0, el 1, el 2 y esto está ordenado de mayor a menor. Pues cuando esto sucede, la frecuencia acumulada en cada uno de los valores es la suma de todas las frecuencias anteriores. De todas las frecuencias anteriores significa que para, por ejemplo, el 0, la única frecuencia que nos encontramos sería el 2. Por tanto, la frecuencia acumulada para el primer elemento solamente puede ser 2. Pero para el siguiente elemento, para el elemento 1, tendríamos que tener en cuenta la frecuencia no solamente la del 1, sino también todas las anteriores. Tendríamos que sumar 2 más 5, 2 del primer elemento más 5 del siguiente. Para la frecuencia acumulada, por ejemplo, del número 3, tendríamos que tener en cuenta 6 del propio 3 más todas las anteriores. La suma es siempre el primero, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más siempre llegar hasta el número que estamos estudiando, ¿vale? Pues en este caso sería 16, para el siguiente 19 y ya el último sería 20. 20 debe ser porque, como hemos visto antes, el número total de elementos que teníamos para estudiar eran 20. Si sumamos todos esos elementos mediante una frecuencia acumulada, deberemos llegar precisamente hasta ese mismo elemento, hasta el 20. ¿Vale? Ya vamos a ver cómo se hace todo esto dentro de una hoja de cálculo, que será mucho más fácil calcularlo todo, y lo veremos ya en el siguiente vídeo.